Buen día, Virginia. Buen día, Rosita querida. Y hay que domesticar a ese volcán que corre en las venas, ¿eh? ¡Wow! A propósito de volcán, recién estábamos recordando con la audiencia, Sí. o sea, yo le hice recordar a la audiencia que hace 60 años atrás fue el día más caluroso de la historia. Pero qué barbaridad. ¿Hoy 24 o el 29? El 29. El 29, sí, señor. Sí, señor, y mi señora madre ahí andaba pujando a mi hermanito. Exactamente. Que salió grande, me parece, porque traía levadura en el cuerpo. Con el calor del día se vino de 2 metros de alto. Sí, 29 de enero del 57, exactamente. La temperatura había trepado, o sea, el termómetro a 43,3, pero de ahí en más había que contar el factor, digamos, de humedad que haría que fuera la sensación térmica mucho más alta. Uy, sí, carambines, te imaginas estar pariendo ese día, santo cielo. Tremendo, y sin embargo ella fue muy heroica. Totalmente, exactamente. Sabes que sí, y por ahí la palabra heroica, que no es muy común en nuestro vocabulario, me sirve como cimiento para lo que quisiera hoy compartir. Perfecto. Andaba dando vueltas, cuál tema, y la verdad es que el título del tema a lo mejor no es Pasión de Multitudes. Yo les pido a los que nos quieren que no cambien el dial, que no se vayan. Y le voy a poner un signo de preguntas, y viene a cuento de varias cosas que fui escuchando y viviendo en estos días. La pregunta es, ¿hacer lo correcto? Es esa la pregunta, ¿hacer lo correcto? Porque, ¿sabés qué nos sucede? Y acá habla la psicóloga que hay en mí, pero la psicóloga que investiga su propio psiquismo y la vida cotidiana, no solo los libros. Hacer lo que hay que hacer lo correcto, portarse correctamente, hablar correctamente, era algo que nos enseñaban en la escuela. Muchos de nosotros, inclusive en otros países, fuimos educados en tiempos de dictadura. Virginia, yo te puedo pedir un pequeño favorcito. Por favor. Me parece que está saliendo muy bajita tu voz. ¿Sí? A ver, así. ¿Así mejor? Si se corrige. A ver, así mejor. Habla. Bueno, ok, cambié el aparato telefónico, espero que este sirva. Bien. Me vas a ir contando, ¿sí? Dale. Decía entonces que muchos fuimos criados bajo dictadura militar, como yo tengo 55 años, los que en Argentina y en otros países de América han crecido así, hemos crecido con saludar de pie al profesor con las manos atrás, como si estuviéramos esposados. Tratar a todo el mundo de usted y como si fuéramos pequeños soldados decir buenos días, señor, ¿no? Y eso era lo correcto. Y sospecho que socialmente a muchos de nosotros en distintos países, sobre todo de América, de toda la América, inclusive Estados Unidos, se nos ha confundido que lo correcto era lo rígido, y entonces a medida que fuimos queriendo ser más libres, quisimos entonces romper eso, pero no lo hemos hecho de una manera correcta. Pensamos que ser libres era no cumplir las reglas, hacer lo que nos diera la gana. Y en el medio, posiblemente todo país que sale de una dictadura o que todo niño que sale de una educación rígida, autoritaria, el modo de romper con eso es violar las reglas y hacer lo que le da la gana. Y en la adolescencia, de hecho, la mayoría de los chicos quiere hacer eso y le siente que eso es crecer, desafiar las reglas. Y está bárbaro para la adolescencia, es un modo, solo que hay veces en que inclusive se atenta contra la propia vida o contra la de otros, tomando de más, fumando de más, comiendo de más, corriendo de más, haciendo de más, el exceso. Luego, la vida nos muestra que por ahí íbamos por mal camino, que nos estamos destruyendo la vida y que a lo mejor ser libre se trataba de otra cosa. Entonces ese es el tema que me gustaría tocar hoy. Hacer lo correcto y romper las reglas. Cumplir las reglas, pero ser felices. ¿Cómo se junta todo esto? ¿Se me está escuchando mejor, Ro? Sí, ahora un poquito mejor. Yo elevé el volumen del canal por donde sale tu voz y se escucha mejorcito.
Me quedé pensando en esto de cómo se hace para hacer lo correcto, porque es un concepto que creo que las generaciones últimas, o al menos desde la época que vos hablabas de gobiernos de facto, se ha perdido lo que significa hacer lo correcto. No sabemos cómo se vive de esa manera, haciendo lo correcto sin ser sometidos. Exactamente, esa es la confusión que nos quedó, que hacer lo correcto es ser sometidos, y nos sucede en las vidas personales, o sea, la vida de cada uno de nosotros. O sea, mi intención no es dar un mensaje sociológico porque no es lo mío, pero sucede que la célula de la sociedad somos nosotros, y nuestra casa, y nuestras relaciones, y el modo en que nos comportamos en cada área que tocamos con nuestra presencia, sea virtual, sea presencialmente, sea físicamente. Todos nosotros, creo, aspiramos a que en nuestro entorno las cosas funcionen, a que cuando alguien sale de casa y tiene que tomar la autopista pueda llegar a trabajar o a hacer su trámite o a visitar a su amigo, a que nosotros mismos disfrutemos cuando salimos a caminar de un lugar limpio, bonito, a que, no sé, vayamos al banco y haya poca cola y nos atiendan bien y sean las cosas puntuales. Y todo eso lo aspiramos porque hay países que viven así. O sea, no estamos aspirando a algo que sea de otro planeta. Aspiramos a que en nuestras relaciones íntimas el otro nos diga la verdad, nos trate bien, no nos grite. Y aspiramos a reírnos, a divertirnos, a amarnos, a sentirnos a gusto con nuestros vínculos. Aspiramos a medida que pasen los años, ser más evolucionados y no estar más estropeados. Creo que ninguna persona que nos esté escuchando, nuestros amigos que siguen estos audios, creo que querrá algo diferente de esto que digo. Entonces miramos hacia países que sí funcionan, por ejemplo, donde funciona el transporte, donde el tránsito es ordenado, y queremos eso. Y nos da la impresión de que el único remedio para eso es legislar para que eso suceda. Pero eso es una de las instancias que depende en parte de nosotros, pero no totalmente de nosotros. Entonces, cuando bajamos a la vida cotidiana, yo te digo cómo me miro yo a mí. Y que no soy el ejemplo de nadie, pero soy el ejemplo que yo tengo más inmediato, porque es como yo funciono. La verdad es que a mí también, si tengo una bolsa de algo que acabo de comer en la calle, en la mano, la cartera llena, no hay cesto cerca, y lo común en muchos países es tirarlo a la calle, pero la verdad que a mí me resultaría más cómodo que llevar eso pegajoso en mi cartera, pero la verdad es que no lo elijo, no me siento bien haciéndolo. Y me encantan las personas que veo que hacen su esfuerzo de juntar la caquita del perro con una bolsita y ponerlo en el cesto en vez de dejarlo en la calle o en la plaza. La persona correcta. Amo a las personas correctas. Y curiosamente, las personas que yo amo, al revés, por muchas otras razones, porque son heroicas, porque son amables, porque siempre están, porque tienen buen sentido del humor, porque son solidarias, esas personas que amo, que son mis personas preferidas, como digo yo, resulta que además son correctas. Y son personas muy libres. Son libres en su pensamiento, son libres en su accionar, son libres en lo que eligen, son libres en dejar los lugares porque no les hacen bien, pero son correctas y lo hacen de un modo correcto. De manera tal que el pensamiento que quisiera acercar es, al revés, que las personas realmente felices incluyen entre sus rasgos el ser correctos. Que las personas que son exitosas, las que les van bien en la vida, le van bien en su trabajo, le va bien en sus amistades, en desplegar su identidad, son correctas además. O sea que ser correcto es un rasgo que colabora con la felicidad personal, que colabora con la felicidad de nuestra familia, con la felicidad de nuestros amigos. Y por ende, si somos la celulita del gran cuerpo que es nuestra sociedad, inclusive nuestro pueblo, yo vivo en un pueblo chico, nuestro pueblo, nuestra ciudad, ser correcto colabora con la felicidad personal y con la felicidad global, con la felicidad pública. Y esto, curiosamente, lo dicen las tradiciones espirituales en distintos tiempos y culturas, solo que muchos de nosotros, en nombre de la corrección, también hemos sido dañados por quienes nos dieron instrucción espiritual.
en distintas tradiciones, en distintas religiones. A veces el que promovía desde el púlpito, desde el lugar de prédica, la corrección, porque si Dios se iba a enojar con nosotros y nos iba a castigar, no actuaba de modo correcto. Entonces hemos aprendido que a veces lo correcto era nada más que una fachada. Entonces, creo que para desarrollar vidas felices y sanas necesitamos redefinir qué es lo correcto y qué consecuencias tiene actuar de modo correcto, actuar de un modo incorrecto. Me gustaría referir también que tampoco estoy diciendo que actuar de modo correcto sea la garantía de la felicidad. A veces la persona correcta no encaja. Hoy en día, ser una persona que habla correctamente, que dice la verdad, que elige no reírse del discapacitado, o no reírse del que no puede, o no reírse del que se acaba de caer en el piso de trompa y se lastimó. Esa persona que dice, che, no es para reírse, esa persona dice, vos, che, pero no seas tan agreta, no seas tan agrio, tan amargo. Y hay veces en que la persona correcta no es popular. Pero ¿sabés qué? Yo elijo a las personas que inclusive han preferido el martirio en otro tiempo de la vida. Hay mártires que han elegido el martirio por no mentir, como Sócrates, que prefirió la cicuta antes de desdecirse y traicionar sus valores. Yo prefiero al impopular que prefiere la rectitud de palabra, la rectitud de humor, la rectitud de acción, el recto medio de vida. Ganarse el dinero a través de un recto medio de vida y no engañando o no vendiendo algo que va a hacer daño a una persona. Entonces, creo que lo que como psicóloga me veo obligada a decir, y me encantará escucharte también, Ro, por supuesto, es que la psicología también se equivocó. La psicología se equivocó al ser parcial. Me han enseñado en la universidad que el ser correcto devenía del superyo. ¿Qué es el superyo en psicología? El superyo es una cantidad de mandatos que se dice, introyectado. ¿Qué es introyectar? Tragarnos mentalmente las cosas. Entonces me enseñaron, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Entonces me tragué eso, me formatearon la mente al educarme y el superyo me hace sentir culpable cuando hago algo supuestamente incorrecto. Entonces crecer sería romper los mandatos de ese superyo que me dice esto es incorrecto, esto es correcto y me limita la libertad. En verdad, lo que yo quisiera aclarar ahora es que sí es cierto, muchos de nosotros nos hemos tragado mandatos que nos dicen, no sé, cuando yo era chica, no sé, por ejemplo, una mujer, cuando mi mamá era chica, no tenía que usar pantalones, tener pensamiento propio, disentir respecto de su marido, debía obedecerle, no podía conducir un auto. Eso era el mandato superyoico de la sociedad, o sea, la moral inaprendida. Ser libre, sí, por supuesto, significa expandir nuestra identidad. Lo que yo quisiera agregar es que la psicología lo que ha descubierto también es que, además de los mandatos impuestos, y que muchos de ellos son estúpidos, francamente, como todo esto que acabo de mencionar, y que sí hay que desafiarlos para tener una vida sana, hay otra cosa respecto de ser correcto, que no es lo aprendido. Hay una moral, una ética, que la sabemos desde el espíritu. Y la saben inclusive los demás animales, porque nosotros somos animales, como suelo decir, somos mamíferos, somos el animal humano. Y los demás animales muchas veces nos dan lecciones de moral, lecciones de ética, lecciones de altruismo. Han subido, ¿sabes?, a Humor Lúcido, que es el sitio web de Facebook, el grupo de Facebook de humor que coordino todos los días. Subieron un pequeño video muy corto, muchos lo habrán visto. Son dos perros de aspecto de la raza labrador, ¿lo ubicás? Sí, como la rulla de mamá, la perra rulla de mamá. Uno de color claro y otro oscuro. Uno de ellos, el humano, inteligente y superior, le tira el palo al agua. En el agua hay mucha correntada. El perro agarra el palo y se va con la corriente. Y su amigo labrador, que está en tierra, le agarra el palo y lo saca del agua, lo salva. Y los humanos se ríen, el humano sigue filmando y dice, sí, lo rescató, lo salvó, qué bueno. Y yo digo,
pedazo de estúpido, perdón, ¿no? Me sale así. ¿Por qué no largaste la filmadora o el teléfono y salvaste vos al perro que vos tiraste al agua? Entonces, ese perro que rescató a su amigo tiene más sentido ético que el humano, que evidentemente ni siquiera estaba solo, o sea que había otro a quien le estaba hablando y que tampoco rescató al perro. De modo tal que lo que quiero decir es que el sentido de lo correcto lo tenemos como animales inclusive, que cuida a los demás animales, que cuida a su sociedad y que sabe lo que es correcto. Redondearía diciendo, el querido poeta José Larralde decía, la vaca que entra en la huerta sabe que no, pero come, diría yo, porque tiene hambre. Y hay veces en que sabe que no es correcto comer en la huerta. Pero sabe que no debe hacerlo, no solo porque se lo han enseñado. Entonces, creo que todos, como individuos y como sociedad, debemos revisar qué es libertad, qué es ética, qué es recta palabra, qué es cumplir la palabra, qué es lo correcto. Porque solo lo correcto nos trae felicidad, curiosamente, y no lo correcto aprendido, porque inclusive lo correcto aprendido puede estar equivocado. Hay que hacer una revisión y decir, ¿por qué será que las personas felices son las que cumplen con lo recto? Aunque eso tenga consecuencias. A mi padre, por cumplir con lo recto, lo echaron de un trabajo, por ejemplo. Y con sano orgullo firmó el despido y dijo, prefiero irme despedido, pero cumplir con lo recto. Entonces, cumplir con lo recto nos hace sentir una palabra que no debe quedar extinguida, como las especies que no deben extinguirse, que es el sentido del honor. El que cumple con lo recto tiene el secreto buen sabor de cumplir con el sentido del honor, aunque lo quemen en la hoguera, aunque pierda dinero, pero ese sabor hasta la muerte no nos los quita nadie, y eso es lo que debemos rescatar como individuos, como vínculos cercanos y como cultura. Y solo los países que tienen sentido del humor y del honor bien habido y bien recto, son los que avanzan. Así que creo que hay que volver a eso, porque si no estamos recontra perdidos. Aviso, para pasarte la palabra, a quien escuche este audio sabrá Dios cuándo, quizás ni nosotras estemos en este planeta, seguro, Rosita, que esto está siendo grabado en 2017, inclusive en la semana en que asumió Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ojalá que este audio quede allí flotando en la famosa nube, porque creo que si vamos a zafar también de esta coyuntura grande, global, va a ser a través de lo recto, y lo recto es cuidarnos unos a otros. Ro, perdón que se me fue largo esto. No, además permitís o das paso al pensamiento y a cómo podemos relacionar nosotros nuestro concepto de lo que es correcto en una evolución, digamos, en la historia, y el término libertad. Sí. ¿Puede haber una relación entre ambos conceptos? Totalmente. Mira, si uno busca, y el que le interesa buscar, le invito a que busque la palabra recto. La atraviesan distintas tradiciones espirituales que incluyen una psicología, por eso la psicología transpersonal les presta atención. Y por ética se va a entender, por ejemplo, el recto uso de la palabra, ser sincero y ser correcto en el hablar. Correcto es, esa línea recta nos lleva a la libertad. Lo que las tradiciones espirituales verdaderas buscan, algunas fue someter a la gente, pero las que no buscaron eso, buscaron la libertad interior, la libertad espiritual. Y la libertad interior es irte a dormir tranquila, sabiendo que usaste rectamente la palabra, sabiendo que yo me hice cargo de algo en lo que lastimé, en lo que me equivoqué y pedí disculpas. Hacerse cargo es un recto modo de vivir. Implica también, por ejemplo, el recto medio de vida, recién decía. Alguien que, en las tradiciones, por ejemplo, en el budismo, no es un recto medio de vida, el vivir a costa de que se maten seres vivos, vender armas, vender drogas, vender lo que daña a las personas, vender lo que estupidiza a la persona. Recto esfuerzo se habla también. Entonces el recto esfuerzo es esforzarse por tener una vida digna.
El recto esfuerzo es esforzarte, por ejemplo, por cultivar por ejemplo, ninguno de nosotros tiene ganas de ocuparse del que está en desgracia. A fulanito se le murió un hijo, bueno, le damos las condolencias y nos vamos, porque cada uno tiene sus problemas. Sin embargo, el recto modo de vivir implica consolar y acompañar al que está en desgracia, acompañar al que no puede, brindar un servicio, ejercer el altruismo. Ese es un recto modo de vivir. Y la verdad es que esa persona es feliz, aunque sufra transitoriamente para que el otro sufra menos. Es un recto modo de vivir porque hay una satisfacción en la honorabilidad. Palabra que mira, cuando murió papá, y fue el entierro de papá, muchas personas que nos escuchan... ¿Cómo? Utilizaste en tu oratoria en ese momento. Sí, en ese momento en verdad yo nunca me imaginé que iba a hablar en el funeral de papá. Pensé que mi hermano, que es más hablador que yo, más comunicativo, iba a ser el que hablara. Le pregunté a él y él dijo que no. No sé por qué me sale a hablar de esto ahora. Pero mi sobrina estaba con la panza ya a punto de parir. Y en el entierro de papá había mucha gente que quería a papá porque era un hombre de honor. Un hombre de palabra, un hombre recto. La palabra recto lo describe completo. Y de palabra es eso, doy mi palabra y la cumplo. Ese es un recto modo de vivir, de los tiempos en que no hacía falta firmar nada porque la palabra era una firma. Y en muchos lugares todavía es así. Fiar que es en un negocio. Confío en vos, confío en que me vas a pagar. Entonces, cuando hablé en ese momento fue pedirle a todos que, sabiendo que el que había muerto era un hombre de honor, más allá de que fuera o no mi papá, le dije a todos, señalando la panza de mi sobrina que estaba a mi derecha y que hoy tiene 6 años, esa niña, que Abigail no llegara a preguntar, mamá, ¿qué quiere decir honor? ¿Qué quiere decir honorabilidad? Que no tuviera que preguntar, que entre todos sostuviéramos esas palabras, porque así como hay especies en extinción, hay palabras en extinción, y que un niño tuviese que preguntar qué significa sentido del honor, significa que no lo estamos usando. Entonces que yo pedía que entre todos, por ejemplo los que se hicieron cargo de la biblioteca, que mi papá había presidido casi hasta esa fecha, tomaran la posta de hacer algo por el bien público. Y así fue, y la Biblioteca Popular de Oppendorf sigue existiendo. Entonces, todos tomamos la posta de quienes con honorabilidad vivieron antes. Todos podemos elegir. Y en función de algo que pasó en un grupo en el día de entre ayer y hoy, se me ocurrió pensar que los que hemos tenido el privilegio de ser instruidos, que no somos todos, pero los que hemos tenido el privilegio de aprender a leer y escribir, y luego inclusive más, tenemos el deber de ser rectos, de usar bien la palabra, de usar bien los valores, porque tenemos inclusive supuestamente más posibilidades de discernir. Sin embargo, hay veces en que la persona instruida es la que desde un muy buen auto tira por la ventana su bolsa de basura, o cambia los pañales a orillas del río y tira en el río los pañales, lo que yo he visto en el lago de Carlos Paz. Así nomás, pañal de plástico, lo tiro al río, total, el agua se lo lleva. Y yo digo, ¿tuviste la instrucción de saber que existe el pañal de plástico y la posibilidad de comprarlo? Yo la verdad es que no me callo cuando veo eso. Procuro ser firme y amable. Y la persona con un buen auto que estaciona tapando la rampa para discapacitados, y suma y sigue, todos sabemos, la vaca que entra en la huerta sabe que no, y nosotros también. Entonces, todos podemos elegir, y ahí está, ¿qué hago? ¿Lo recto o lo no recto? Entonces, cuando hago lo no recto, lo sé, y la verdad es que no sé, yo la verdad es que honestamente yo no creo en que haya un Dios que castigue, no creo en esa manera, no creo que la vida funcione de esa manera, pero sí creo en la ley de causa y efecto, que todo tiene consecuencias y que más tarde o más temprano lo no recto nos viene a reclamar que nos hagamos responsables de eso, en esta vida o en otra. Creo que debe haber muchas porque hay tanto para aprender y la vida es tan cortita, pero que todo acto tiene consecuencias personales y colectivas. Pero la consecuencia inmediata, inclusive, Rob,
por lo que yo veo en nuestro psiquismo, son inclusive nuestros sueños. En sueños nuestro propio inconsciente nos reclama que no hemos obrado rectamente. O en síntomas nuestro inconsciente nos reclama que rectifiquemos nuestra manera de vivir. Inclusive a veces no somos rectos en lo que elegimos porque nos hace daño. Y nuestro inconsciente nos dice, mira, a través de este síntoma te invito a que te vayas de este vínculo porque esta persona no está actuando contigo correctamente. Entonces te estás haciendo daño eligiendo a esa persona y eso no está bueno para tu vida. Nuestro inconsciente, de un modo no aprendido, sabe lo que es ético, porque nuestro inconsciente en su núcleo es una porción del todo, si se quiere, de Dios, como decía Jung, el inconsciente en mí. Entonces, en el fondo del fondo, está bueno que revisemos, hacer una revisión de conciencia cada noche, no porque haya nada que nos vaya a castigar, sino por poder hacernos cargo al día siguiente y rectificar. Hasta el recto modo de alimentarnos tiene consecuencias. Yo he estado comiendo cosas que no me convienen y ya sé, mira, estoy posponiendo como una nena hacer mi análisis de sangre hasta que se me vaya azúcar que comí y cosas grasas que comí que no me convienen y que no me gusta que se vean en el análisis. No me quiero hacer cargo de que he comido incorrectamente para mi salud. Entonces, bueno, voy a caminar un poco esta semana y después me hago los análisis. Muy bien, muy bien. Ah, sí, muy bien, pero la verdad, bueno, es un modo de hacerme cargo. Pero la verdad es que lo mejor sería hacerme análisis para ver las consecuencias de que mi mala alimentación de enero impacta en mi salud. Entonces, bueno, me haría cargo y diría, la verdad es que no me conviene alimentarme de este modo y bueno, por más que sea sano, hay cosas que no lo han sido. Entonces, bueno, creo que eso, que todo tiene consecuencias. Bueno, más o menos esto es redondeando, Ro. Ayúdame con tus aportes porque siempre me invitan a cortar y redondear. Vos dijiste algo muy importante casi al principio y es que hacer lo correcto hoy no era lo mismo que hace 50, 60 o 70 años atrás. O sea que hasta el propio concepto de lo correcto ha ido modificándose con el transcurso del tiempo. Entonces hoy, 2017, nosotros tenemos que saber qué es puntualmente hacer lo correcto. Por eso yo hoy me refería al término entre la corrección y la libertad, cómo uno lo conceptualiza, digamos, con esos dos términos, si se quiere, o con esas dos actitudes de las personas. Cuando tu libertad, mejor dicho, cuando empieza la libertad del otro, sabés que termina la tuya. Exactamente, exactamente. Y a la vez esto que decís es así y exactamente al revés, pero las dos cosas. O sea, hay un algo correcto socialmente que es externo. Entonces, bueno, externamente, por ejemplo, hoy en día me contó una persona que viajó a países de zonas de Oriente donde la mujer debe taparse completamente el cuerpo, llevar el velo hasta la nariz, etcétera, y que en el avión la azafata avisaba cuando se corría el límite de ese país, cuando el avión salía o entraba en el territorio. Entonces las mujeres de esa cultura van al baño y se ponen jeans y se peinan el cabello y se sueltan el cabello, o si están entrando al país, lo correcto es en ese país taparse y cubrirse y todo lo demás. Entonces hay una cosa que es correcta y que son reglas de un lugar que uno puede acatar o no a veces. En ese caso se van generando revoluciones para que lo correcto vaya siendo cambiado. Cuando nosotros éramos chicas, lo correcto era pegarle a un niño para que aprenda. Hoy ya no es lo correcto pegarle a un niño. Entonces en aquel momento era lo común y lo correcto y nadie se escandalizaba porque un padre en la calle le pegara a un niño y hoy nos acercaríamos a cuestionarlo. Entonces creo que, ¿sabes? El proceso me haces pensar esto, me llevas a pensar esto. Posiblemente el proceso de evolución de la humanidad toda y de cada cultura va adviniendo a medida que lo correcto aprendido se homologa con lo ético espiritualmente. Entonces, cuando lo ético y lo correcto coinciden,
una persona es libre y un pueblo es mejor. Y en eso estamos aprendiendo. Posiblemente, entonces, cada uno de nosotros, en la medida en que va revisando su ética y el cumplimiento de esa ética, va pudiendo colaborar a que su cultura genere leyes cada vez más éticas. Las leyes no son, algunas son tremendamente antiéticas y debemos luchar para que se cambien. Inclusive Gandhi decía que si una ley es amoral, debíamos no cumplir esa ley. Thoreau también decía eso, y luchar para que la ley sea modificada. Sin embargo, hay reglas que son básicas, qué sé yo, una amiga vino de Nueva Zelanda y contó cómo en Nueva Zelanda todo es correcto, se maneja correcto, se deja pasar en el tránsito de modo correcto, se conduce de manera correcta, se sube al autobús y se paga de manera correcta cuando uno sube, cuando uno baja, y si alguien se olvida algo, que nadie va a tomar lo que no es suyo. Entonces, la ética y las leyes y el modo de comportarse de una sociedad van juntos. Si eso se lleva a mi casa y yo no dejo tirado en los lugares comunes cosas que el otro va a tener que levantar, y si se agotó y vivo con otro, si se agotó en la heladera algo que consumimos entre todos, si yo no lo repongo, entonces bueno, lo repongo por gentileza, lo repongo por ética, lo repongo porque después el otro lo va a reponer en mi nombre, o lo repongo simplemente porque es lo correcto. Creo que en cada acto está buena esa revisión, pero no de un modo punitivo, crítico, para sentirnos culpables. Mirá lo que hiciste, no tenés que dejar de hacerlo. No hay un infierno en el que arder, salvo dentro de nosotros y salvo en la consecuencia de nuestros propios actos, seguramente. Entonces, ser libres buscando lo ético, atento a consecuencias, como dice el budismo. Y a partir de allí nacen las amistades felices, las familias felices, las parejas felices y con ello los países felices, las sociedades felices y correctas. Quienes les interese este tema, les sugiero googlear Bután con B larga, que es un país correcto y feliz, y ahí se entiende por qué funciona, porque hay leyes correctas, éticas, para buscar un pueblo ético, correcto y feliz. Me parece que es para replanteárnoslo también todos nosotros, cada día. Exactamente. Virginia, hoy la verdad que nos has llevado a un terreno en el cual nosotros todavía no terminamos de comprender, sobre todo por el tipo de idiosincrasia que tiene el argentino, que se olvida que lo que es de todos, y uno debe respetarlo. Es como si, no sé, como si yo estuviera en tu propia casa, porque el país es la casa de todos, y ensucio y no limpio. Una cosa... Totalmente, sí, y este defecto que no es solo argentino, en Estados Unidos también sucede, por decir un país, ¿no? Que a veces miramos para el norte, ya creo que cada vez menos. Hay otra cosa que tiene que ver con el manejo del dinero, el manejo ético del dinero. En Argentina hay una palabra que es currar, ¿no? Curiosamente, en España currar es trabajar, es tener un trabajo. Aquí es ver cómo sacar una ventajita personal, cobrando un poquito de más al turista porque no tiene opción. Pero esto sucede en todos los países. A mí, hace poquito, en el aeropuerto de Chile, en este año me pasó, y Chile es un país muy correcto en muchos sentidos, yo admiro eso, pero me tocó pagar un almuercito con alguien a quien invité, un almuerzo de pasada, lo que saldría una comida para 5 personas cobrada correctamente. Entonces, comer 2 de apuro en un aeropuerto. Y eso no es recto, no es correcto. Entonces, sacar la ventajita, hay que mirar eso. Hay una expresión en una economía ética que es ganar, win-win. Entonces yo gano y vos ganás. En un lugar como por ejemplo Espacio Confluencia, donde di los retiros, la ética es que gane el docente, que el alumno pague lo menor posible, que gane la señora de la verdulería que aporta la comida, que ganen muy bien las personas que limpian y cocinan en el espacio, que el espacio se pueda conservar. Y hay total libertad. Las personas pueden entrar a la cocina y abrir la heladera, por ejemplo, el refrigerador. Las personas pueden abrir cualquier aparador y tomar lo que necesiten. Y cada uno sabe que lo tiene que lavar y volver a poner en el mismo lugar. Allí funciona como si fuera un mundo ideal. ¿Y cuál es la ley? Lo correcto. Bien. Perfecto.
Virginia, yo creo que si bien todavía tenemos mucho por aprender, porque si no, no tendríamos tu palabra, que sentimos que es autorizada, si bien este tema todavía tiene mucha tela para cortar, me gustaría que hablemos de autocuidado consciente y de estas clases gratuitas que vas a dar a partir del próximo 29. Con todo gusto, Ro. Invitamos a todos los que escuchen, y los que escuchen esto fuera de época pueden también enviar un mail al Centro Transpersonal de Buenos Aires, porque unas 3 veces al año, y ahora desde el 29 de enero de 2017, brindamos todo el equipo del centro a lo que se llama Programa para el Autocuidado Consciente. Es virtual, cada persona recibe durante 28 días un audio, un video, un texto, para desde distintos recursos, con distintas herramientas, practicar el cuidado de sí, cuidar la salud, cuidar el propio tiempo, cuidar el poder aprender a poner límites, cuidar tenemos un aporte para cuidar cómo usamos nuestra voz para no lastimarnos. Es muy feliz para mí convidar esto para quienes puedan y quieran. En general son más de 1000 personas que participan cada vez, Rosita. Es gratuito, necesitan simplemente ingresar al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí van a ver el anuncio de la actividad. Pueden invitar a quienes quieran, pueden hacerlo inclusive, aunque esto ya esté comenzado y hayan escuchado más tarde este audio. Son 28 días y puede ser que sean personas que apenas usan la computadora. Con que tengan una casilla de mail es suficiente, porque van a recibir esos recursos por mail. Tienen que enviar simplemente el pedido de inscripción por mail, o mirando en el programa van a ver el formulario de inscripción allí. Y bueno, va a ser un gusto convidar y estar en contacto a través de este programa. Te agradezco que lo difundas y todos están invitados. No hace falta que sepan psicología, esto es un punto importante, porque esto es para cualquiera de nosotros. Así que bueno, gracias por recordármelo, Rosita, y gracias siempre por este espacio. Bueno, tratemos de hacer lo correcto con un pequeño aporte por día, aunque sea, o a cada momento. No es tan difícil. Yo pensaba, ayer creo que fue que alguien me había enviado un mensaje que decía que reír es gratis, por eso ella trataba de reírse todo el tiempo. Y yo pensé en que si nos pagaran por reírnos, sin duda viviríamos a carcajadas. La verdad es que por ahí sí o por ahí se nos inhibiría la risa, no lo sé, pero me gusta, me haces acordar, hay un movimiento, con esto cierro, que pide permiso para en los muros de las ciudades hacer una acción poética. Entonces se pinta la pared y se pone una frase que sea alentadora para aquel que pase, que eso es bonito, ¿no? Y hay una frase que dice: sonríe, yo invito. Y creo que invitar a sonreír es algo muy bonito, y que ahí siempre sabes que es muy interesante ver lo ético, porque hay maneras chabacanas de hacer reír. Usando la vulgaridad, apelando a lo más procas o a lo más rudimentario. Y hay maneras muy altas de hacer reír. De hecho, en muchas culturas se invita a la risa, y me encanta que así sea. Yo aprendí a reírme ya de adulta y valoro y cultivo eso. Pero también a saber que reírnos es un modo de educarnos unos a otros, para ver de qué nos estamos riendo y de qué manera, ¿no? Así que bueno, también hay un medio recto de hacer humor. Y me encanta que aprendamos entre todos, acompañándonos a descubrir qué es lo recto para nuestra época, para nuestra cultura y para el espíritu. Gracias, Rosita, te mando un abrazo muy grande. Aviso a todas que estoy atrasada en subir los audios, pero que si entran hoy al muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires, en donde dice material gratuito, van a encontrar una de las columnas y todas las anteriores que hemos hecho. Bueno, señora que tiene flor de fuego en sus venas, ayer fue el Día del Músico. Vos sos músico o música, aparte de ser escritora, docente, licenciada en psicología. Así que te saludamos en nombre de toda la audiencia de FM Bien Argentina, y también saludamos a uno de tus favoritos y amigo personal, a Pedrito Aznar. Querido Pedro Aznar, él sí que es músico. Yo canto nomás y toco la guitarra, pero amo a los músicos, a la música y a todos los que nos prodigan con el sonido. El sonido también nos lleva y las letras de las canciones, ni que hablar, al cultivo de lo mejor de nosotros mismos. Muy bien.
siempre. Gracias, Ro. Cariños a todos, un abrazo inmenso que abarque a cada uno que escuchó estas palabras. Que tengas un buen día y una excelente semana. Igualmente, hasta la próxima, Rosita querida. Un beso.